Bueno, seguimos con la programación electoral de Onda Tagoror y hoy tenemos a Alfredo Sebastián Herrera Daria, candidato al Cabildo por Nueva Canaria. Muy buenas. Buenas, Carlos. Gracias por darme esta oportunidad de tener este espacio en esta radio emblemática de nuestra isla La Gomera, y que supongo que todos que pasan por aquí dicen lo mismo, pero yo con el corazón en la mano, gracias por este momento en una isla en la que tenemos mucha dificultad para transmitir a los ciudadanos cuál es nuestro proyecto, qué intenciones tenemos para La Gomera. Y bueno, también aplaudir de aquí a los compañeros de partidos como Sí Se Puede, PSOE y Coalición Canaria, que como saben hemos intentado impulsar debates públicos en nuestra isla, y que bueno, a la altura en la que estamos ya sabemos que va a ser complicado que eso se dé. Y la oportunidad de estar aquí precisamente para explicar nuestro programa en una isla donde no tenemos posibilidad solo sirve para aplaudir a tu persona y la de tu abuelo Cinto Simancas, que como sabemos todos es un emblema de nuestra isla. Y insisto, muchas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, en tal caso a mi abuelo, lo que los oyentes tienen que hacer, bueno, pues seguir con la sintonía de Onda Tagoror, ir solapando pues a todos los candidatos que van entrando en la sintonía de Onda Tagoror, y que vayan, pues bueno, pues lo de siempre, que se vaya escuchando y sobre todo destilando gota a gota, ¿no?, los programas electorales. Alfredo, la primera pregunta: democracia en La Gomera. ¿Cómo ves tú el papel digamos, ahora mismo de las generaciones, ¿no? Ahora mismo ha entrado la generación del 2000, ¿no? El cambio de siglo y de milenio a la política, en el sentido de que van a votar. ¿Cómo ves tú la realidad en la isla ahora mismo, democráticamente hablando? Bueno, venimos de una época... Claro, si hablamos, por ejemplo, de lo que yo voy a concurrir, que es el Cabildo Insular de La Gomera, también voy al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera como número 2, pero en este caso como candidato al Cabildo, yo realmente tengo 40 años, en agosto cumplo 41. Y sinceramente nunca he visto un cambio, por lo menos que tenga en la memoria, sé que lo hubieron en su momento, pero no he visto nunca un cambio en el Cabildo Insular en cuanto a la persona que ha liderado el proyecto de isla. Esto es consecuencia, evidentemente, de que los ciudadanos entienden que hay una manera de hacer las cosas con la que de alguna manera la aprueban, pero también los instrumentos que se han utilizado para consolidar estas mayorías yo creo que son bastante discutibles, y precisamente por eso nos presentamos para darle un mensaje a las personas de que hay otra forma de hacer las cosas en nuestra isla, reorientar muchas cuestiones que tienen que ver no solo con un objetivo concreto de que les voy a plantear, evidentemente el voto para nuestra formación, sino de salud democrática en nuestra isla. Y esa salud democrática pasa porque, en mi punto de vista, pasa porque en el Cabildo tengamos de una vez por todas algo que no sea mayoría absoluta y que permita el consenso, el diálogo, la discusión, el debate y un montón de cuestiones que en la época que estamos de democracia, hablamos de que la Constitución tiene vigencia desde el año 78, creo que en una institución tan importante como el Cabildo Insular de La Gomera nunca se ha dado. La realidad hoy es que el 50,2% de los ciudadanos de la isla apuestan por una formación política, es decir, 1 de cada 2 ciudadanos de La Gomera apuestan por una opción política. Nuestro objetivo personal también es conseguir que ese porcentaje baje de manera sustancial hasta el momento en el que desaparezcan las mayorías. Y eso es lo que hemos intentado vender desde el primer momento en el que nos hemos presentado en este tema. Y también he de decir que tengo la percepción en la calle de que eso de alguna manera está calando en la gente, que está llegando la idea de que estamos en un Estado de Derecho fuerte, de que los personalismos están bien para otra época, pero los personalismos creo que deberían desaparecer del escenario público, del escenario desde la política. Creo que en lugares en los que nunca se llegó a pensar que iban a haber cambios políticos drásticos se han dado y no ha pasado absolutamente nada. Si lo vislumbramos a nivel nacional, tenemos lugares como Madrid, feudos del Partido Popular en su momento, como Valencia, o en el último caso Andalucía, en los que han cambiado el color político, que parecía incluso impensable que sucediera, ha sucedido y no ha cambiado
prácticamente nada, excepto las decisiones, las sutilezas de las decisiones de los políticos que van orientadas hacia cuestiones que tienen relevancia sobre los ciudadanos y que los ciudadanos han decidido en un momento determinado dar la confianza a unos a otros en función de su ideología, y el Estado de Derecho mantiene todos esos servicios que como ciudadanos merecemos, y creo que La Gomera debe apuntarse a esa idea de, bueno, conseguir que todos los ciudadanos tengan voz, que haya debate público, que haya debate incluso en los plenos, que muchas veces tenemos desconocimiento de lo que pasa en los plenos y demás, conseguir acercarlo a los ciudadanos, y Nueva Canarias está por ese camino sin lugar a dudas. La presentación, aspiraciones. ¿Cuáles son las aspiraciones? Bueno, creo que has dado como unas pequeñas brochazos muy abuela pluma, pero ¿cuáles serían las aspiraciones electorales de Nueva Canarias en estos próximos comicios del próximo domingo, día 26? Digamos, ¿a qué aspira Nueva Canarias? Las aspiraciones son siempre desde el punto de vista de la generalidad. Acabamos de dar un punto importante a esto. También sería poco coherente decir que no tenemos intención de manejar y de liderar el Cabildo Insular de La Gomera. Tenemos equipo, tenemos gente con ganas de trabajar, y sobre todo, algo importante, nosotros decimos, y en nuestro programa además está así, hay un pequeño párrafo que lo explica, nosotros queremos proponer. Nosotros estamos cansados de que desde las administraciones de alguna manera se dé la impresión de que tienen carta blanca para hacer lo que quieran. En estos días un poco lo vemos. Yo creo que además uno de los primeros párrafos que utilizamos en este programa es que hay que transmitirle honestidad, trabajo, compromiso a los ciudadanos, transparencia, que todos los ciudadanos, que no existan ciudadanos de primera y de segunda, que todos los ciudadanos se sientan escuchados por la institución, que no se le catalogue a los ciudadanos por la ideología política que tengan, o porque al final no podemos olvidar que vivimos en una isla pequeña en la que todos nos conocemos, y entonces hay que poner en juego otros criterios en los que los ciudadanos al final se sientan orgullosos de ser gomeros, da igual su ideología o su condición política o su participación en cualquier partido político, y al final es una cuestión de transmitir a los ciudadanos que entre todos tenemos que sumar para cambiar nuestra isla Gomera. Esto a veces creo que también los ciudadanos ponen mucha fe en la política, y yo creo que lo que va a pasar en La Gomera en el futuro, nuestro eslogan también es La Gomera con futuro, y no te conformes, son eslogans muy potentes que intentaremos desarrollar. Lo que va a pasar en La Gomera va a pasar porque los ciudadanos quieran que pase, y nuestra idea es, con el corazón en la mano, proponer. Nuestras propuestas van en mi voz y en la de muchos compañeros que están en la propia lista del Cabildo. Están también escritos en un programa electoral, pero las palabras al final son vacías. Las palabras, si no vienen refrendadas por compromiso, por personas que de verdad pongan fe en que La Gomera merece un futuro mejor, realmente creo que no haríamos nada. Luego seguramente andaremos a valorar pinceladas desde el punto de vista de las competencias del propio Cabildo, en el que explicaremos cómo se pueden cambiar las cosas en nuestra isla sin haber un cambio agresivo. Hay gente que cuando hablas de cambio creen que esto va a ser el acabose. Incluso hay gente que me lo dice personalmente, que si tú te vas a presentar aquí tienes que tener un argumento radical, y yo creo que en política hay que aspirar a sentarte con el que no piensa como tú. Yo creo que es un ejercicio que debe no solo estar en la política como obligación, sino tiene que estar en la ciudadanía, de que te puedas sentar con alguien, tener posturas contrarias, complementarias incluso, y al final lo bonito de la vida es que tú hables con alguien que no piensa como tú, y tú acabas aprendiendo de esa persona, y la otra persona posiblemente acaba aprendiendo algo o tiene una perspectiva diferente de las cosas, incluso suaviza su criterio, porque al final las verdades absolutas en la vida no existen, en la política tampoco, y creo que si empezamos con eso, yo creo que ya estaremos recompensados. Realmente estamos caminando a las calles y yo estoy muy agradecido por el pueblo de La Gomera. Creo que nos debemos dar besos unos a otros, porque creo que estamos teniendo una campaña limpia, sana, y venimos a lo mejor del pasado con un poco de agresividad en este sentido. Eso yo creo que al final se traslada al ciudadano, y los ciudadanos no quieren unos plenos, no quieren unos debates públicos en los que se estén tirando los trastos a unos a otros por intereses espurios, y porque tú y porque yo. Yo creo que los ciudadanos lo que quieren al final es que todos nos entendamos, que miremos al futuro como isla, una isla con un gran potencial, y nosotros, Nueva Canarias, está en ese camino, y esperemos que los ciudadanos nos refrenden esta idea para las próximas elecciones.
Apuntaba en esta intervención a los eslóganes. No te confundas, que no te conformes, perdón, y con futuro, ¿no? Hombre, yo creo que son muy complementarios. No te conformes viene a decir que la realidad que vivimos, yo lo digo abiertamente, creo que es nuestro discurso también. Creo que en La Gomera, yo soy nacido en La Gomera, criado en una barriada de protección oficial, bueno, en un colegio público, como todo hijo de vecinos en nuestra isla de La Gomera, y tengo el orgullo de decir que viví mi infancia y mi adolescencia de una manera espectacular y maravillosa, hasta el punto de que me aterraba salir de mi isla a afrontar el futuro afuera, porque no quería abandonar mi familia, mi entorno, mis amigos. Y bueno, al final, si quieres hacer las cosas bien, que es lo que hay que hacer, y porque vivimos una isla pequeña y la formación, hoy quizá tenemos posibilidad de hacer muchas más cosas en la distancia, pero en ese momento tienes que salir, sales a estudiar con mucho miedo, pero al final acabas reconociendo que eso es muy bueno para el gomero, salir, ver mundo, prepararte, formarte. Pero hay un momento de ruptura en este mensaje. Cuando los jóvenes salíamos en la época, con mi generación, teníamos el objetivo claro de volver, y de hecho esa realidad se da. Tengo muchos amigos de mi edad que están aquí, han desarrollado su vida aquí, con sus profesiones, haciendo su profesión, pero creo que ha pasado que eso se ha perdido, que el gomero ya sale y que no vuelve, y creo que tiene que ver con unas expectativas laborales, pero también culturales. Entonces vamos a intentar luchar porque eso cambie, y para eso hay que decirle al gomero, que vive muy bien en La Gomera, hay que decirlo, en La Gomera vivimos muy bien en términos de necesidad, es decir, aquí no tenemos gente que pase, que como no, muchas ciudades, que vemos gente en la calle, vagabundos, tenemos un estado de bienestar. A pesar de que algunos se han querido atribuir este mensaje de que el estado de bienestar son ellos, y que gracias a nosotros pues existen derechos sociales, existen ayudas, esto es una mentira, es una falacia. La realidad es que tenemos un estado que es muy solidario con la isla de La Gomera, empezando por la comunidad autónoma, con esa triple paridad y con el reconocimiento a que cualquier persona, viva donde viva, tiene el estado de bienestar asegurado. Pero no podemos conformarnos La Gomera con esa idea, no podemos conformarnos en variables necesidades. Tenemos que pensar que tenemos que juntos crecer como pueblo en términos de dignidad, en términos de valores, y está bien reconocer la solidaridad de los demás, pero tenemos que recordar que en nuestra isla estamos en torno al 50-70% en esa horquilla de dependencia a la administración pública, tanto de manera directa como indirecta. Las empresas, muchas de ellas dependen de la administración pública para subsistir, y eso hace mella sobre la mentalidad de los gomeros. Y luego ves sitios donde las personas tienen un poco más de libertad laboral, desde el punto de vista del mercado laboral, donde la mentalidad y los valores también son otros. Entonces creo que hay que caminar hacia ese camino de decirle al gomero que bien, vivimos muy bien, pero tenemos que caminar hacia un futuro mejor en La Gomera. Ese futuro va vinculado a los valores, a la dignidad, y desde el punto de vista del mercado laboral, de la cultura, de la economía, hay muchísimo trabajo que hacer para reorientar el futuro de la isla, y aquí tiene un componente también fundamental la juventud. A la juventud hay que decirle que tiene que volver a su isla de La Gomera, luchar por ella, y vamos a darle voz sin lugar a dudas. Esa pregunta creo que vendría bien ahora, ¿no? Una pregunta: Nueva Canaria, ¿qué aporta o qué quiere aportar a la sociedad gomera en torno a la juventud? ¿No? Hemos hablado de que ahora ha entrado una nueva generación, la generación del 2000, ¿no? Los llamados millennials, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver. Comparto contigo la quinta, la edad, que no tiene nada que ver a lo que nosotros vivimos, a niños de los 80, niños de los 90, sino entraron ya pues con redes sociales, con internet. Y bueno, ¿qué le podemos ofrecer, ¿no? Desde La Gomera, o qué plantea Nueva Canaria a esta juventud, y sobre todo la que está y la que nos viene ahora? Yo vuelvo un poco al argumento anterior. Yo creo que estamos en un momento en el que existen tantos recursos económicos, a pesar de que hemos pasado por una crisis. Yo creo que estamos ahora en un momento, como todo el mundo sabe, bueno desde el punto de vista económico, y la isla de La Gomera, por juego político quizá, a César lo que es de César, pues ha venido una ingente cantidad de dinero en la que yo creo que se ha mal utilizado durante décadas. Sin embargo, a efectos de la juventud, creo que
porque creo que está en la misma línea. Hay muchos recursos, pero ¿cómo se ha orientado estos recursos hacia la juventud? Creo que lo que ha provocado es desafección. Yo hablo con muchos jóvenes, además tengo muchos hobbies que tienen que ver con la juventud, y la juventud tiene desafección. Pero tiene desafección primero porque se sienten cómodos con todas estas ayudas, recursos que existen, pero desafección también porque no se les escucha. Creo que los jóvenes, al final, cuando le hablan, por ejemplo, de cuestiones políticas, te dicen, bueno, a mí eso la verdad es que no me interesa mucho, o primero porque son felices con su propia vida, en redes sociales y por la comunicación, por la mejora en los viajes, por un montón de cuestiones, pero yo creo que también es porque no se les escucha. Nuestro programa va de alguna manera escalonado, de manera que va explicando en cada uno de sus párrafos dónde está la incidencia de lo que queremos hacer, y la juventud tiene un protagonismo importantísimo en este sentido. Aquí en La Gomera nos han vendido un liderazgo institucional, es decir, desde las instituciones se decide y luego, los ciudadanos recogen ese liderazgo, o bueno, aquí hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, y yo creo que hay que darle la vuelta. El político al final tiene que dar voz, empoderar a los ciudadanos como colectivos, por supuesto, porque al final lo que no se puede convertir el despacho de un político en una agencia de solución a los problemas individuales de las personas. Hay que tener un proyecto colectivo de isla, y eso pasa por dar voz a los colectivos. Y los jóvenes, tristemente en nuestra isla, no tienen voz, primero porque creo que no se les escucha, como decíamos, y segundo porque no entienden que se les vaya a escuchar ni siquiera de manera colectiva. No se les escuchan sus demandas, y simplemente lo que hacen es sentirse cómodos con lo que se les ofrecen, porque básicamente no parte de ellos también. Yo también tengo que hacer, aparte de una cuestión política, una cuestión de llamamiento social. El gomero no se puede conformar con lo que, vuelvo otra vez al eslogan, no te conformes. Tienen que ser ellos quienes lideren sus demandas culturales, económicas, el mercado de trabajo. Todo va a partir de lo que ellos quieran. Si refrendan, evidentemente, a partidos que llevamos este argumento. Si refrendan otros partidos que lo que dicen es, bueno, aquí nosotros manejamos el dinero y esto es lo que ofertamos. A nivel cultural, por ejemplo, hay algún tipo de políticas desarrolladas por el Cabildo Insular de La Gomera que van por la apuesta de alguna manera apoyar lo nuestro, apoyarnos culturalmente a lo que se nos reconoce, pero también tenemos que abrir la puerta a recibir otro tipo desde el exterior, otro tipo de oferta cultural, para que al final nos retroalimentemos y al final tengamos una visión también de la cultura amplia y no encerrarnos en nosotros mismos en cuestiones que técnicamente son solucionables. Yo creo que hay alguna cuestión por ahí como de comisiones de fiestas y demás que es, bueno, yo te pago esto para ayudarte con la fiesta. Y si lo dicen directamente, oye, que de manera técnica yo solo te puedo pagar esto. ¿Y por qué me das esa opción? ¿Por qué no puedo yo decidir qué es lo que quiero con lo que tú me ayudes? Bueno, son cuestiones muy genéricas, pero al final es una cuestión de estilo. Y hay que, como decía, empoderar a todos los colectivos. Hablamos de asociaciones, hablamos de colectivos de cualquier tipo, culturales, folclóricas, lo que sea. Hay que empoderar a estos colectivos para que sean ellos los que transmiten a la institución qué es lo que necesitan, y el Cabildo adaptarse a esas necesidades, y al final dejar que sea la gente quien decida qué es lo que necesitan para desarrollar, sobre todo con los colectivos, con el respeto de gente que pone su tiempo, que pone su esfuerzo para organizar la vida de toda una isla y de alguna manera la vida colectiva, porque al final en esos colectivos hay mucha gente que se ve representada y por tanto vamos a intentar facilitar este camino para todos. España tiene ahora mismo dos grandes problemas, ¿no? Vamos a empezar por el primero, el paro juvenil. Tenemos un paro juvenil y también hay un paro que es también sectorial en personas mayores de 55 años que no están encontrando pues un hueco en el mercado laboral. El empleo creo que también es algo que está preocupando. También decimos a los jóvenes como personas ya que también pues están viendo que en el final de su tramo laboral se están encontrando impedimentos. Hemos salido de una crisis brutal que dejó a mucha gente en el paro, o personas que ahora mismo pues no están en el cambio tecnológico que se está dando, pues a lo mejor se están quedando desfasadas y no están pudiendo encontrar ese hueco laboral. El empleo para Nueva Canarias, tanto aquí sabemos más o menos el programa a nivel autonómico, pero para aquí, para La Gomera concretamente.
Para La Gomera, básicamente volvemos un poquito también en la línea de lo que decíamos anteriormente. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Y volvemos otra vez al argumento de que entre el 50-70% de la isla depende de lo público para subsistir. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando alguien joven, por ejemplo, quiere hacer un proyecto de vida, normalmente siempre entra en juego, o por lo menos de manera general, estabilidad económica, estabilidad desde el punto de vista de emanciparse, tener un lugar donde vivir, tener un lugar para tener tu independencia, y como tercera pata, por decirlo de alguna manera, el hecho de poder crear una familia. Los planes de empleo son necesarios cuando se quiere cubrir algún desfase desde el punto de vista del mercado del trabajo, pero no puede absorber toda la vida de un lugar, en este caso de una isla. Entonces está claro que eso hay que reorientarlo, buscar una política de empleo mucho más eficiente y con una visión profesional de la actividad. Creo que en términos de formación y de profesionalidad queda mucho por hacer en nuestra isla de La Gomera. Es mucha la cantidad de ciudadanos que se dedican exclusivamente a tareas concretas que tienen que ver con la belleza de nuestra isla, con el mantenimiento de nuestra isla. Y en esto también hay que sumar las políticas que desarrolla el mismo gobierno de Canarias o el mismo gobierno nacional, con las partidas económicas que vienen desde fuera, estructuradas para ese tipo de trabajo. Yo creo que el Cabildo de La Gomera necesita claramente apostar por la profesionalización, por el reconocimiento del mérito de sus trabajadores y por hacer una diferenciación entre los mismos. Otra cosa, no se puede convertir la administración pública en competidor de la empresa privada, hasta el punto de que por una empresa privada sea imposible poder competir con los convenios de cabildos, etcétera, para desarrollar un trabajo en términos de comparativos imposible de poder asumir, en términos, ya digo, de comparativa. Y otra cosa importante, se están desapareciendo profesiones en nuestra isla de La Gomera. Estamos hablando de pintores, chapistas, profesiones concretas que cuando las personas que las están desarrollando se jubilen van a desaparecer en nuestra isla. Vamos a tener que importar hasta las profesiones, porque lo que le estamos dando a la juventud es un tipo de trabajo concreto con un criterio temporal de subsistencia al que muchos gomeros han comprado de esta manera, pero yo creo que lo han comprado esta manera de vivir porque no les han vendido otra forma. Yo creo que la estabilidad laboral, el desarrollo profesional es fundamental para que una persona crea que con su esfuerzo, con su trabajo, va a tener un futuro digno, y en ese camino va a estar el Cabildo de La Gomera. Luego podemos hablar de subvenciones, el tipo de subvenciones que se aportan a las empresas para incentivar el trabajo, para la creación de trabajo, cómo además ese trabajo, ese dinero puede llegar a las empresas de otra manera para que esa relación entre agentes sociales, hay que sentarse con ellos también, esto también hay que decirlo. Nosotros queremos crear foros entre agentes sociales y la propia institución para ver cómo podemos de alguna manera conseguir que todo esto se integre o se fusione. Y eso pasa por escuchar a sindicatos, escuchar a asociaciones empresariales junto con la institución, y creo que hay mucho trabajo en este sentido. No puede ser que se orienten las subvenciones desde el Cabildo en el cumplimiento de una burocracia determinada que al final siempre genera una especie de injusticia en ella misma, porque siempre cabe la interpretación. Y al igual hay que buscar otros caminos que incentiven, porque creo que la labor de la institución tiene que ser el incentivo, el impulso de la vida social, y no el reparto de manera igualitaria, entre, que yo creo que al final es lo que se convierte en sacar la calculadora electoral y querer tener a todo el mundo contento. Y yo creo que en una sociedad justa no se puede repartir, porque si además vendemos progresividad, que algunos se llenan la boca a hablar de progresividad, nosotros somos un partido progresista, pero la progresividad supone que se tiene que ayudar a los que lo necesitan. No se puede ayudar de la misma manera a alguien que tiene limitaciones con alguien que va sobrado desde el punto de vista económico. Eso es una máxima de la política progresista, y creo que en La Gomera al final lo que se ha hecho es sacar una calculadora electoral y decir, bueno, aquí lo que interesa con esta subvención es que nos vote mucha gente, y bueno, como tenemos dinero, y al final lo que se genera es unos valores
en la calle, que creo que no son propios de una sociedad orgullosa. Intentaremos también caminar en que esto cambie, por supuesto. Habíamos hablado del empleo, pero también teníamos hablado de ese segundo problema que tiene ahora mismo pues España, del cual La Gomera no ajena, sino se ve que en La Gomera está pasando y ya a una velocidad muy rápida, que es el envejecimiento de la población. Tenemos ahora mismo una descompensación de población, ¿no? Hablamos de los servicios sociales, ¿no? Sobre a personas pues mayores y personas también con movilidad reducida. Estamos viendo un segundo caso en el que en España se ve, pero aquí en Canarias y sobre todo en La Gomera particularmente se está viendo a un paso, pues a una velocidad muy acelerada, que es el envejecimiento de la población. Hablamos de ley de dependencia, hablamos de personas con movilidad reducida, hablamos de personas mayores que ahora mismo pues viven en un espacio fragmentado, muy en barrio. ¿Cuál es la política de Nueva Canarias hacia los servicios sociales, hacia la política social? Bueno, en este sentido, en el tema de servicios sociales, yo que tengo que volver sobre lo mismo para no entrar mucho al detalle. Primero porque creo que la web podría ser injusto en el tema de servicios sociales. No podemos ir al detalle porque al final, desde el punto de vista de nuestro estado de bienestar, hay que venderlo también de manera colectiva. Y los detalles evidentemente son interpretables por los técnicos que para eso están de la propia institución, de las diferentes instituciones que tienen competencias en esta materia. Yo tengo que decirle a todos los gomeros que en términos de servicios sociales tenemos que estar orgullosos. Vuelvo a insistir con el hecho de que estamos en un estado de bienestar bien articulado desde el punto de vista legislativo, con mecanismos que garantizan un avance importante en los servicios sociales en nuestra isla de La Gomera, que eso están reflejados en que, como tú bien dices, la pirámide en nuestra isla está invertida. Yo creo que de alguna manera, incluso gente que se ha ido incluso a Venezuela, que se ha ido fuera de La Gomera, cuando llega a una determinada edad, se plantean claramente venir a La Gomera, porque vivimos en el paraíso, y en términos de servicios sociales creo que se está haciendo un buen trabajo para todos los ciudadanos. Creo que eso es así. Además, con una isla con una orografía complicada. Pero cuidado, porque aquí creo que algunos se han querido apropiar de este beneficio del estado de bienestar, que está traducido en leyes de dependencia, en leyes de servicios sociales. Bueno, una ingente cantidad de respuesta a los servicios sociales. Y no solo de respuesta, sino de escucha, porque día a día vamos evolucionando, van saliendo cuestiones nuevas, aspectos de infraestructuras. Por ejemplo, se tienen en cuenta cuestiones, como tú decías, por ejemplo, discapacidad, accesibilidad, un montón de cuestiones que se evolucionan con el mismo debate y con el mismo consenso y con la escucha colectiva y demás. Eso yo creo que no está en discusión. Nuestros servicios sociales no están en discusión. Y nadie que se presente al Cabildo Insular de La Gomera, hablo incluso hasta por mis compañeros, va a discutir los recursos que se empleen en los servicios sociales, porque al final es de dignidad que alguien que se ha dedicado toda la vida a trabajar duramente y que llega a su última etapa de la vida tenga el mejor de los servicios, que por algo se pagan impuestos y esos impuestos tienen que revertir en los que lo necesiten en ese momento, tanto con menores como con violencia de género, con todo lo demás. Eso no lo va a discutir prácticamente nadie. ¿Se puede reorientar algo? Yo creo que en este tipo de cosas lo que hay que reorientar es que las visiones técnicas de los técnicos del propio Cabildo, siempre que se habla en corrillos populares y demás, en La Gomera existe un poco el miedo en hablar libremente. Tengo conversaciones en estos días de incluso compañeros que se presentan en campañas políticas, que esto tiene tanta penetración en las personas que llegan a decir, pues mira, mi padre estaba esperando por una plaza en tal residencia y me da que ya esa plaza de residencia no se va a dar. En los ciudadanos existe el miedo de que si hablas o dices o cuestionas el poder actual desde el punto de vista político, pues tienes dificultades luego para conseguir prebendas en este sentido. Yo creo que eso tiene que salir del discurso, aunque sea coloquial, de todos los gomeros, porque eso no puede estar en la variable. Yo no sé por qué está eso en la variable coloquial, pero si está, puede ser porque alguien se haya también dedicado a vender esta idea de que si estás conmigo tienes posibilidades y si no estás conmigo no lo estás. Y yo hago un llamamiento aquí a todos los ciudadanos de La Gomera, nuevamente,
Los servicios sociales están garantizados porque estamos en un estado fuerte, que no le metan a nadie miedo, porque si existe ese miedo precisamente es lo que hay que cambiar. Y le diría que empezaríamos por cambiar precisamente que los criterios técnicos son importantes para la justicia social y para la justicia de la convivencia en nuestra isla de La Gomera, en todo el país. Está articulado precisamente para que ningún ciudadano sea de segunda, que los técnicos cuando hagan un informe no necesitan de la interpretación de un político para que alguien tenga entrada en una residencia de manera prioritaria que otro. Y ese va a ser el camino que nosotros vamos a mantener en cuanto a los servicios sociales. Y esas personas que vienen a La Gomera porque creen que hay unos buenos servicios sociales, le vamos a decir que los mantenemos y además les hacemos un llamamiento para que además vengan a nuestra isla, para que disfruten su última etapa en nuestra isla de La Gomera. Y eso no está en discusión. Está en discusión cómo, de alguna manera, nosotros decimos que esos servicios sociales se tienen que soportar. Esos servicios sociales se soportan con impuestos de los ciudadanos y nosotros tenemos que decirlo. En términos de solidaridad, tenemos unos servicios públicos muy buenos, servicios sociales muy buenos, pero también hay que decirle al resto de las Islas Canarias, al resto del Estado, que nosotros aportamos económicamente para que esos servicios sociales no solo se den en La Gomera con garantía, sino que también se den en el resto del Estado, como no puede ser de otra manera. Bien, llegamos a la última, digamos, a la última pregunta, al que se le llama pues ese minuto de oro, ¿no? El hecho de el candidato explicar por qué el ciudadano tiene que votarle, ¿no? Y dar pues en 4 o 5 pinceladas, ¿no? Pues el programa. ¿Te ves capaz? ¿Te ves capaz de concentrar el programa? Claro, me veo capaz y además que lo tengo en la cabeza claramente. El eslogan "no te conformes" es muy contundente. Me gustaría hacer alguna referencia a cuestiones económicas. Queda mucho que hacer en términos de turismo, en términos de agricultura, ganadería, pesca, muchísimas cosas en las que La Gomera tiene que ser ambiciosa y no tiene que ser conformista. Pero si nos vamos a los estratos sociales, tendría que decirles, acabamos de hablar de servicios sociales, esas personas que están en la tercera edad, que van, de alguna manera se dan cuenta de que su vida pues se agota, pero tienen familia, tienen detrás lo más grande, hijos, nietos, seguro que si lo piensan quieren un futuro mucho mejor para ellos, con la historia de este país en la mano, con una dictadura que está siempre en la sombra, que hay partidos políticos que siguen utilizando ese argumento del pasado, cuando estamos en una democracia del siglo XXI consolidada. Eso, cuando hablamos de lo ocurrido, de mucha gente que nos dicen lo que sufrieron, que todavía lo tienen en la memoria, la pobreza, el sufrimiento, eso ya no está en la variable de discusión política. La variable de discusión política está en mirar hacia el futuro, en una economía sólida, con Europa, con España, con una comunidad autónoma potente detrás, y eso hay que sacarlo. Y seguro que esas personas quieren un futuro mejor para sus hijos, para sus nietos, como decía. A esas personas que no tienen estabilidad laboral, personas de mediana edad, que quieren pensar, que quieren tener ilusiones, aunque sean ilusiones sencillas, un viaje, cosas básicas del ser humano que la hacen crecer a nivel profesional, a nivel cultural, a nivel económico, y que se ven anclados porque no tienen un trabajo estable, porque los trabajos que se les ofrecen son precarios, son temporales, sin ningún tipo, alienados, sin ningún tipo de crecimiento profesional. Y en cuanto a formación, vamos a estar con esas personas, le vamos a brindar un futuro mejor y básico también para los jóvenes que se van de aquí muy felices y que luego por expectativa no ven un futuro en La Gomera. Tenemos que cambiar eso, tenemos que hacer que se preocupen por nuestra isla, que ellos participen en el crecimiento de esta isla, que salgan, por supuesto, que viajen, que se formen, pero que siempre tengan como objetivo principal volver para la isla de La Gomera, sobre todo de sobremanera, ya por no solo cuestiones económicas, sino porque se sientan orgullosas de las gomeras, que entre todos conformemos. Y este es el mensaje que nosotros transmitimos para todos los gomeros. Los gomeros nos pondrán donde quieran ponernos, somos súper respetuosos con la democracia y creemos que al final lo que ocurra el domingo es la plasmación de la voluntad popular. ¿Por qué? Porque tenemos una democracia sólida. Y desde aquí, decirles, voten Nueva Canarias, si creen en el futuro de La Gomera, si creen que esta Gomera se merece más, voten Nueva Canarias. Y nuevamente gracias por permitirme disfrutar este ratito con todos vosotros. Alfredo, muchas gracias, mucha suerte este domingo y como siempre nos veremos en las calles. Un saludo afectuoso para todos, gracias.